Y la noticia económica, o una de las noticias económicas en estos momentos en Argentina, pero también en Ecuador, tiene que ver con el riesgo país, que en distintos momentos, sobre todo del año pasado, parecía totalmente disparado por las nubes y viene bajando de forma sostenida en ambos países. De eso vamos a estar hablando con nuestro entrevistado de hoy, que es el economista argentino Iván Carriño. Iván, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mizrahi. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, gracias por recibirnos. Centrémonos primero en la Argentina. ¿Por qué un país como Argentina, que continúa, por ejemplo, con restricciones cambiarias, que está atravesando una recesión importante, que tiene un montón de factores que uno podría decir en contra, está viendo una baja tan importante del riesgo país? Bueno, lo que hay que entender es qué es el riesgo país y por qué sube, y una vez que entendemos eso, entendemos por qué baja, ¿no? O sea, básicamente lo que mide el riesgo país es cuánta tasa de interés paga un bono soberano, en este caso un bono en la Argentina, por encima de lo que paga un bono de los Estados Unidos. Ya si vos tenés que pagar más de lo que pagan los Estados Unidos, es porque evidentemente representás más riesgo de que no vas a poder pagar tu deuda, ¿no? Entonces, cuanto más grande es la diferencia entre lo que paga un bono argentino y lo que paga un bono norteamericano, entonces más grande será el riesgo país. Y ese es un caso que hemos venido viendo, ¿no? O sea, cómo subía el riesgo país de la Argentina en la medida que se percibía que el gobierno iba o a tener dificultades o a directamente no querer pagar la deuda, que fue algo que hicimos bastantes veces en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué está cayendo ahora el riesgo país? Es decir, ¿por qué se está achicando la diferencia entre los bonos soberanos y los bonos norteamericanos, aunque todavía queda un enorme camino por recorrer? Bueno, tiene que ver con las políticas del gobierno que básicamente están enviando la señal de que las deudas se pagan sí o sí. ¿Y cuál es la señal detrás? O sea, ¿cuál es la prueba de que están yendo hacia eso? Bueno, el superávit fiscal. Cuando el gobierno muestra datos que dicen, ahora mi recaudación es más alta que mi gasto, quiere decir que se están armando de un colchón de dinero, podríamos decirlo, para poder pagar la deuda. Entonces, esa señal le gusta mucho a los mercados y entonces vieron el precio de los bonos y dijeron, bueno, vamos a comprar bonos ahora porque la Argentina va a pagar. O sea, lo que se percibe es que ahora hay una mayor capacidad y voluntad de pago de los bonos y por eso baja el riesgo país, ¿no? Claro. Vos decías, bueno, ha bajado, todavía falta un gran trecho, llegó a perforar el piso de 1200, creo que ahora está en torno al 1300. En estos niveles, ¿es posible volver al crédito internacional o siguen siendo niveles privativos para eso? Bueno, como todo, si el gobierno argentino quisiera endeudarse pagando una tasa de 14 o 15% anual en dólares, lo podría hacer. Obviamente sería una locura, sería temerario, sería algo no recomendable. Así que yo diría que habría que esperar por lo menos a que el riesgo país esté en el orden de los 500 puntos básicos para pensar en volver a salir al mercado de deuda y financiar eventuales déficits fiscales con deuda, ¿no? Pero por ahora me parece que no es un buen momento y tampoco creo que está en la mente del gobierno. El gobierno lo que piensa es, tengo que achicar el déficit, tengo que endeudarme, si no tengo que achicar el déficit para no tener que endeudarme más. Bien, ahora, por el camino que se va, sin necesidad de hacer grandes reformas, ¿se puede llegar a un riesgo país de 500 o para ya llegar a esos niveles que están más en línea con el resto de América Latina es necesario hacer algunas otras reformas? Mirá, es una buena pregunta. Te diría que a ciencia cierta no lo sé, pero en el pasado Argentina tuvo niveles de riesgo país de 500 e incluso menores. Estoy hablando de la gestión de Macri. Es verdad que veníamos de riesgo país un poco más bajo, ¿no? No caíamos de un nivel tan alto como 2000 y pico de puntos como llegamos a tener el año pasado. Pero quiero decir, ¿tenías un riesgo país más bajo? Con prácticamente la misma situación estructural, las mismas dificultades en el mercado laboral, las mismas regulaciones en términos de comercio internacional. Bueno, es verdad que no había cepo, probablemente haya que eliminar el cepo para seguir en el camino de bajar el riesgo país, pero creo que es posible seguir reduciéndolo en la medida que baje la inflación, en la medida que continúe la política de austeridad fiscal y en la medida que se vayan desregulando sectores como puede ser el cambiario, ¿no? Así que
pero me parece que es independiente de las grandes reformas que se están discutiendo en el Congreso. Creo que eso va por otro camino, aunque obviamente ayuda, Hablando un poco más del mundo de la región, en Ecuador también se está viviendo un proceso similar, sin que haya medidas tan drásticas por parte del gobierno, pero donde también ha habido una baja importante del riesgo país. También llegó a perforar los 1.200 puntos, habiendo estado cerca de los 2.000. Acá hay también procesos exógenos que por ahí están explicando, favoreciendo que haya bajado, por lo menos en estos dos países, el riesgo país. Bueno, siempre hay cuestiones que tienen que ver con lo internacional, o sea, cuando mira el riesgo país de la región, tenés que mirar la tasa de interés en Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal, la inflación. Por ejemplo, hace poquito vimos un dato de inflación que no fue del todo bueno. Entonces, cuando el dato de inflación no es del todo bueno, lo que te pones a pensar es, entonces la Reserva Federal va a subir las tasas. Y si la Reserva Federal sube las tasas, bueno, tal vez el riesgo país de los países queda igual, porque decíamos que era la diferencia, pero por ahí sube el costo de endeudamiento para todos los países de la región, ¿sí? Ahora bien, no tengo exactamente los datos fiscales de Ecuador, pero sí sé que han venido atravesando problemas de deuda, como los atravesó la Argentina, que tenían un plan con el Fondo Monetario Internacional parecido al que tenía la Argentina, y entiendo que el signo político del gobierno actual es más bien de derecha o conservador en términos fiscales, económicos, y bueno, si eso está enviando la señal a los mercados de que la deuda se va a pagar, de que los gastos se van a recortar, probablemente eso también esté afectando a la baja el riesgo país, tal como lo está haciendo en Argentina. Vos explicaste la verdad perfecto de qué se trata el riesgo país y decías, ¿no? Bueno, el gobierno argentino no está pensando en tomar nueva deuda para justamente financiar el déficit, porque lo que quiere es que no haya más déficit. Ahora, ¿qué pasa para el sector privado? ¿Cómo influye en las empresas el hecho de que haya un riesgo país tan alto? Bueno, lo que pasa es que las empresas se ven contagiadas por el efecto que tiene el riesgo país. Entonces, si yo le voy a prestar al gobierno, decíamos, enfrenta el gobierno una tasa de riesgo país de 1.200 puntos, ¿no? Entonces va a tener que devolver 15% anual en dólares, aproximadamente. Bueno, el inversor cuando le presta a una empresa suele considerar que la empresa es más riesgosa que el gobierno. Entonces, todo préstamo que le hago a las empresas le voy a pedir la tasa del riesgo país más un poquito más. Entonces, de ahí viene la importancia de que baje el riesgo país, porque si baja el riesgo país quiere decir que el país es más confiable, porque el gobierno es más confiable, porque las reglas se van a respetar en el futuro, y eso permite que las empresas también puedan ir a capturar fondos y puedan endeudarse, pero a costos más bajos, ¿no? Entonces, la relación es bastante directa. Si baja el riesgo país, baja el costo de financiamiento para las empresas y, por lo tanto, pueden emprender más proyectos productivos de los que emprendían antes. Clarísimo. Iván, te hago una última pregunta. Te saco por un momento del riesgo país, pero está claro, vos decías, bueno, el gobierno está muy enfocado en bajar el déficit fiscal. Esa pareciera su principal estrategia en cuanto a bajar la inflación. Empieza a haber algunos señales de desaceleración. Vamos a conocer mañana el dato de marzo. ¿Qué estás viendo de acá en adelante? ¿Cuánto crees que se sostiene, digamos, esta baja o esta desaceleración de la inflación? No, bueno, me parece que es sostenible, por un lado porque ya no existe la necesidad de ajustar tantos precios regulados como había antes, ¿no? O sea, ya la nafta no vale un tercio de lo que vale en toda la región, entonces se han acomodado algunos precios específicos de la economía que hacen que no sea necesario volver a darles saltos tan importantes a esos precios. Y por otro lado, porque se están atacando las causas de fondo. Cuando vos reducís el déficit fiscal, eliminás la fuente principal por la cual crece y crece la cantidad de dinero. Entonces, veo un panorama positivo hacia adelante, con una desinflación que se puede consolidar en la medida que estas políticas se mantengan. Así que seguramente veamos un recorrido descendente para la inflación de acá a lo que queda del año. Clarísimo. Iván Carrino, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias, saludos para todos.